Bueno, Ahí está grabando, listo. bárbaro. Muy buenísimo. Bueno, me aguantan un segundito. Que ya abro otra vez, porque tuve que cerrar todo. Anatomía, ya estoy, un segundito que abra la máquina ahora todo lo que tuve que cerrar. Libro de anatomía, tomo 1, capítulo, salí. Circulatorio. ¿Están viendo entonces ahora la pantalla capítulo 7? Yo estoy viendo un documento de Word. Sí, Hay yo que también. compartir la pantalla. ¿Cómo? Se está viendo un documento de Word. Sí, que dice sanidad socializada, empresas médicas. Ah, ese es el próximo examen que les vamos a tomar. Bueno, ahí está, ya lo guardé. Así que entonces, ya comparto. A ver, ahí me dicen si ven todo. Ahí está, arrancó. ¿Cursor también? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a retomar entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vinimos dando hasta ahora para que lo entiendan. Eso que ustedes ven ahí, esa bomba gigante, aspirante, impelente, nos acompaña toda la vida llevando y trayendo sangre. Y para poder llevar y traer, tiene que pasar lo que les comentaba Lucía, tiene que estar divididas en cavidades, tener válvulas que hacen la función de pasaje e impedir el retorno, pasaje, impedir el retorno. Entonces, tenemos que hablar de lo que es el corazón fisiológicamente con las cavidades. Eso es fundamental que lo entiendan. Por eso tratamos de que, aunque sea lo mínimo, lo puedan saber. Y esas cavidades, les dijo Lucía, teníamos por un lado una parte izquierda, por otro lado una parte derecha. Yo había empezado con la parte derecha, que era la aurícula derecha. La aurícula derecha recibía sangre venosa, se la pasaba al ventrículo derecho, que también se lo describió Lucía, y de ahí iba a los pulmones. O sea que la sangre ingresa al corazón, a esa aurícula derecha, trayendo sangre venosa, con mucho dióxido de carbono, con muchas toxinas que vienen de todas las células del cuerpo, y lo va a llevar esa sangre, la va a llevar hacia los pulmones. Por eso, cuando nosotros hablamos de la porción derecha del corazón, es recibir la sangre de todo el cuerpo y mandarla a los pulmones para oxigenar. Una vez que esté esa sangre oxigenada, vuelve al corazón. ¿A dónde vuelve? A la aurícula izquierda. Por eso todo lo que entra a la vena. Entonces vuelve a esa aurícula
izquierda, ¿sí? Vuelve a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, que ya lo tenemos en la otra hoja, y de ese ventrículo izquierdo va todo el organismo. Entonces ustedes tienen que hacerse una idea de cómo está circulando la sangre. Cierran los ojos y dicen, bueno, acá tengo el corazón. El corazón tiene 2 entradas que son las aurículas y 2 salidas que son los ventrículos. A la aurícula derecha llega toda la sangre del cuerpo, pasa al ventrículo derecho y de ahí se va a los pulmones. Se oxigena, entrega el dióxido de carbono y vuelve al corazón, a la aurícula izquierda, que es la que ustedes están viendo ahí arriba, vuelve al corazón, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale a todo el corazón. Cuando la sangre sale del corazón no tiene que volver a entrar. Por eso las puertas que tiene, las válvulas, permiten el pasaje hacia un lado, pero no permiten el reflujo de sangre. Pasa y no permite. Por eso cuando pasa, eso se abre solo cuando el corazón se contrae, se abre, y cuando el corazón se dilata, o sea que el corazón hace esta contracción, cuando empuja la sangre, las puertas se abren, cuando el corazón se dilata, la sangre tendría que volver a entrar al corazón, pero ahí es donde se cierran esas válvulas. Esas válvulas se cierran hasta donde lo permitan los músculos, que les decía Lucía, los músculos papilares. Entonces yo voy a tener las puertas que se abren, pasa la sangre y cuando la sangre quiere retornar se cierran. ¿Por qué? Porque hay músculos que impiden ese retorno de sangre. Si esas válvulas fallan, les dijo Lucía, hay un ruido raro que es el soplo. La sangre hace un murmullo adentro que se denomina soplo. Sea porque la válvula abre mal o porque cierra mal, se produce un soplo. ¿Ustedes tienen que saber soplo? No, un cuerno no tienen que saber. Lo que sí tienen que saber es que está dividido en cavidades, la parte derecha, la parte izquierda. Si la parte derecha tiene que mandar la sangre acá nomás, que es el pulmón, es chiquitito. Entonces el músculo cardíaco del lado derecho es más chico que del lado izquierdo, que tiene que ir hasta la última pezuña. Entonces, la porción derecha del corazón recibe la sangre del cuerpo, la manda al pulmón. Es chiquito. Porción derecha, más chico. Menos músculo miocárdico. Porción izquierda, tengo que ir hasta allá al fondo. Entonces tengo que tener un músculo más poderoso, válvulas más poderosas, arterias más poderosas. Por eso, cuando miro un corazón, a ver, vamos a ver si lo ubico un poquito más arriba. Más arriba, a ver, más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, viene una foto del corazón. Acá, miren. Esto que ustedes ven acá es la parte derecha, es chiquita. Y esto que ustedes ven acá, que llega hasta la punta del corazón, es la parte izquierda. El trabajo que tiene que hacer esta parte derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho, es menor que el trabajo que tiene que hacer a la izquierda. Porque este va hasta los pulmones, que están ahí nomás, y este tiene que ir hasta allá, hasta la última pezuña. Entonces, les decía Lucía, todo lo que es la parte izquierda toma la punta del corazón. Entonces, bien entendido que es como si hubiera 2 corazones, porque hay 2 circulaciones bien determinadas. En realidad hay 3, que ahora vamos a ver cuál es la tercera, que la venimos colocando ya desde hace unos años en la clasificación. Bueno, entonces estas válvulas que ustedes ven acá van hacia un lado, hacen así, se abre para allá. Cuando se va a cerrar, ahí es donde esto que ustedes ven acá impide que retornen esas porciones de tejido conectivo, estas que están acá, impiden que las válvulas se reviertan hacia el otro lado. Bueno, entonces hasta ahí lo que habíamos dado, más o menos lo que le vino diciendo Lucía. ¿Qué pasa con la célula cardíaca? La célula cardíaca, al igual que la muscular común, nosotros decíamos fibra muscular para un músculo común, acá decimos fibra miocárdica o fibra cardíaca. Es la célula. Entonces, ¿el corazón tiene células? Sí, el corazón tiene células. Es lógico porque es un tejido muscular, está formado por fibras.
Estas fibras son distintas a las del resto, incluso distintas a las fibras musculares nuestras. ¿Por qué? Y porque tiene ciertas características o funciones, que ustedes las ven acá, que dice, miren, son automáticas, son excitables, son conductoras y se contraen. La contracción es similar a todos los músculos, pero estas células tienen la capacidad de contraerse, si no el corazón no movilizaría lo que está en el interior. ¿Y qué quiere decir lo anterior? A ver, automatismo, automático. ¿Qué quiere decir? Yo saco un corazón, lo libero del resto del organismo y el corazón sigue funcionando perfectamente bien. Es un músculo que si el sistema nervioso no le da la orden, él funciona igual. Ahora, si ustedes tuvieran un accidente, Dios no lo quiera, ¿no es cierto? Tuvieran un accidente y se cortara la transmisión, o la vaca tuviera un accidente y se corta la transmisión del impulso nervioso que va entre el sistema nervioso central y cualquier músculo, se corta la médula espinal, todo el organismo que es voluntario queda sin contracción. ¿Y qué pasa con el corazón? Sigue funcionando. ¿Y qué pasa con los intestinos y el estómago? Siguen funcionando. ¿Por qué? Porque en el caso del corazón, el corazón es automático. No tenemos que pensar en su contracción. Aparte de estar regulado por sistema nervioso autónomo, es automático. ¿Qué quiere decir que es automático? Que se autogenera su propia contracción. La vaca estaba tirada y tenía ganas de ir a tomar agua, emitía una orden nerviosa para ir a contraer los músculos y poder caminar. En el caso del corazón, se autoexcita solo. No vale la palabra excitar, se genera solo su propio estímulo. Ahora, después sí el corazón puede estar, ahora sí va la palabra excitado, por el sistema nervioso. O sea que nosotros podemos aumentar la frecuencia cardíaca o disminuirla. Nos dan un susto, o vemos algo que no nos gusta, o nos está por atropellar un auto o algo, y nosotros salimos corriendo. Entonces ahí es donde sí el sistema nervioso ayuda a mejorar la velocidad de contracción, pero no la contracción. La contracción se genera sola. ¿Por qué se genera sola? Acá tenemos una especialista que es Belén Frank, que está haciendo unos cursos aparte, pero ¿por qué se genera sola la contracción? Para que yo pueda estimular una célula, para que yo pueda sentir necesito tocar con la generación de un estímulo, umbral. Entonces, habrá células que necesitan un umbral. El corazón, la célula cardíaca, la fibra miocárdica, tiene un umbral tan bajo, que se autoexcita sola. Y las células que se autoexcitan solas del corazón se las denomina marcapaso cardíaco. O sea que el corazón tiene funciones que lo hacen distinto, que nunca se acalambre, un corazón no se cansa, un corazón no se acalambra, no se contractura. De última, se produce la muerte y no hay forma de volver atrás. Pero tiene propiedades entonces que lo hacen distinto. Automatismo, solo, genera solo su propio estímulo. Se excita. ¿Qué quiere decir que se excita? Que si yo tengo un susto y libero adrenalina, el corazón va a funcionar más rápido. Conduce. ¿Qué conduce? ¿Qué es lo que conduce? Cuando esas células marcapasos generan una orden eléctrica, la transmite, la conduce a todas las células. Todas las células del corazón tienen que contraerse en el mismo momento. Si no, el corazón no funcionaría. ¿Qué es lo que pasa cuando en determinado momento hay una persona tirada en el piso, un animal, y nosotros le hacemos un shock, le hacemos una resucitación cardiopulmonar? Es como, miren, el ejemplo es fácil.
tenemos miles de millones de células cardíacas. Todas tienen que funcionar perfecta. La primera al resto. La primera, que es el marcapaso, al resto. La primera al resto. Ahora, si llegara un momento, si nosotros tuviéramos un hormiguero y le pegamos una patada, las hormigas salen para todos lados. Puede pasar que cualquiera de las células, por algún desbalance, empiece a generar un estímulo. Y si todas funcionan, todas corren para acá, para allá, mandan estímulo para todos lados del corazón, como bomba, no funciona. Entonces, con un shock, con una descarga eléctrica, les decimos que paren. Paren. Cuando paran, la primera que se autoexcite, por eso la automática, la primera automática, va a generar que el corazón se ponga otra vez en marcha como bomba. Mientras tanto, cada una hizo lo que pudo. Pero como cada una hace lo que pudo, el corazón no funciona como bomba. Entonces ahí tenemos propiedades de la fibra miocárdica que le dan la característica, entonces, a que el corazón tenga justamente esas funciones especiales. Muy bien. Hay que saber estas características y algo tenemos que saber. Ya somos universitarios. Yo no digo para el examen, no me importa el examen, si se acuerdan de automático. Pero sepan por lo menos saber por qué para un corazón y después no lo podemos, se murió. O sea, la fibra miocárdica no se reproduce como la fibra muscular. Hay un infarto, se murió y se murió el corazón. Ahora, si yo genero la extracción de un corazón y lo pongo en otro individuo, ¿puede funcionar? Sí. ¿Por qué? Y porque es automático. No necesito que esté el sistema nervioso conectado. Yo le saco un músculo a una persona y se lo pongo a otra, y necesito conectarle las fibras nerviosas, si no, los cables, si no, no voy a poder. En cambio, el corazón no hace falta. Se lo sacamos a una persona, se lo ponemos a otra, le damos un golpe eléctrico y arranca a funcionar. ¿Correcto? Bien, siempre y cuando no haya muerte celular. Y les decía yo recién que el corazón tiene un sistema de conducción. Esto lo vamos a ver muy por arriba. Sistema de conducción. ¿Qué quiere decir sistema de conducción? Ustedes prenden una luz y la luz hace que prenden una lámpara y tuvo que llegar hasta la lámpara la orden de corriente eléctrica. Bueno, esto se da a través de lo que se llama tejido nodal. ¿Qué es un tejido nodal? Es un grupito de células que son más autoexcitables que otras. Yo cuando estamos en clase le digo, estas son barra brava total, vos la mirás y se calentó y se enojó. Y hay otro que vos lo mirás y no se enoja. Entonces estas células tienen la capacidad de producir esa descarga antes que otras, por eso comandan toda la función del corazón y la contracción del resto de las células que son más tranquilas. Entonces, ese es el tejido nodal. Son las células que van a formar, fundamentalmente estas primeras, el nódulo sinusal que está en la aurícula derecha, van a generar la primera descarga. Les repito, son barra brava totales. La primera descarga la generan ellas, la primera reacción, ¡pah! Y se las mandan a las demás. Por eso hay un sistema de conducción interno de todo ese tejido que hace que el corazón funcione todo como una sola estructura. El corazón, dijimos la otra vez, responde a la ley del todo o nada. O se contrae todo o no se contrae. No me sirve que se contraiga de a pedacito. En cambio, un músculo sí me sirve. Si yo tengo la lapicera en la mano, no la estoy rompiendo. Tengo cierta cantidad de músculos que me lo va a determinar el sistema nervioso central. Entonces yo voy a hacer esta acción con ciertos músculos. Ahora el corazón no puede poner en funcionamiento ciertas fibras. O las pone todo o no las pone. ¿Quién es el que marca el ritmo entonces? El marcapaso del corazón. Cuando esas fibras de marcapaso interno del corazón tienen un problema y dejan de funcionar, hay otras que lo comandan. Hay otras células que no son tan barra brava, que corresponden a otros grupos celulares, ustedes lo tienen acá, están un poquito más abajo, pero ya no funciona el corazón como tiene que ser, van a un ritmo más bajo. Si tenía que tener 80, viajan a 60. Y si tenía que tener 60 y viajan a otras, que están más abajo, viajan a 40. Entonces, un corazón que tiene que latir a 80
latidos, justamente latidos por minuto, si está en 40, no está llevando la sangre que tiene que llevar hasta los últimos tejidos. Entonces es importante entender que hay un sistema de conducción, hay una generación de estímulos internos del corazón. Si se mueren esos nódulos sinusales, como serían los que marcan el paso, le tenemos que colocar un marcapaso externo para que dé la frecuencia que yo necesito para la transmisión de ese corazón, para que transmita a todo. Muy bien, eso muy, entonces, por arriba, muy por arribita. Muy por arribita para que lo entiendan, se llama nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, se llama haz de His y fibras de Purkinje. Yo creo que esto es importante que lo entiendan, quizás que no es que lo tengan que saber para los exámenes, esto creo que lo vamos a ir pasando porque no va a dar el tiempo para explicarlo cómo realmente tiene que ser. Sí leerlo, sí entenderlo. Quizás recordarlo, prefiero que recuerden otras cosas. Por ejemplo, lo que viene a continuación. El corazón funcionó como una bomba aspirante impelente. O sea, trabajó así, miren. Se contrae, se relaja. Se contrae, se relaja. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Yo voy a tener por un lado el derecho, por el otro lado voy a tener el izquierdo más fuerte. Entonces, 4 cavidades. Aurícula pasa a ventrículo, ventrículo va a pulmón, vuelve a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo y de ahí al organismo. Entonces, yo tengo los 2 ventrículos contrayéndose. Cuando se contraen, generan una presión positiva hacia adelante. Tienen nombres especiales, no hace falta que lo sepan. Pero sí que genera una presión hacia adelante, hacia las células. ¿Qué es lo que hay adelante? Eso es lo primero que tengo que pensar. Si salgo del izquierdo, tengo todo el organismo, la cabeza, el cuello, los miembros, el tronco, el abdomen, los órganos reproductores, la glándula mamaria. ¿Para adelante de quién? Del ventrículo izquierdo. Por eso es más grande. ¿Qué tengo hacia adelante del ventrículo derecho? Los pulmones. ¿Dónde están los pulmones? Ahí, cerquita. Entonces necesito un ventrículo más chiquito, con eso me es suficiente. 2 bombas. Es como que funcionaran como 2 bombas, totalmente independientes. Puede funcionar mal uno y el otro bien, puede funcionar los 2 mal, pueden funcionar los 2 bien. Entonces, empujo la sangre, bomba impelente. Ahora, si yo tengo el corazón contraído y lo relajo, lo dilato en la diástole, chupo sangre, absorbo sangre, por eso es absorbente. Entonces, impelente absorbente. Empuja, chupa, empuja, chupa. Entonces, empuja hacia adelante y chupa desde atrás. Como una bomba, si ustedes quieren desagotar una pileta, pasaría exactamente lo mismo. Empuja el líquido hacia adelante. Puede funcionar mal esa bomba, obvio. Entonces, empujo y se me retrocede la sangre porque las válvulas que me tienen que dirigir esa sangre están con algún defecto. Punto. Una puerta que cerró mal, entra aire, lo mismo pasa en una bomba. Falla la válvula y falla entonces la descarga de líquido. ¿Cuáles son esos vasos de conducción? ¿Cuál era la primera premisa que vimos? Que los vasos que ingresan son venas y los que egresan son arterias. No me cambio de ahí, Llegan las venas, salen las arterias. ¿Llegan de dónde? Y bueno, habíamos dicho, por lo menos acordarse, vena cava craneal, vena cava caudal y del mismo corazón. Esa por lo menos. Y del otro lado, o sea, de la izquierda, llegan las venas del pulmón. Y las arterias son las que salen. Entonces, vamos a las arterias. ¿Qué son las arterias?
En principio es un órgano, una arteria es un órgano o son órganos del aparato circulatorio. ¿Y qué función cumplen? Primero tengo que definir. Acuérdense de esto, cada vez que hablen, ustedes no van a tener exámenes orales, calculo, por ahí algún Zoom vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que tengo que decir cuando estoy explicando? A ver, explícame lo que es una arteria. Bueno, una arteria es una arteria. No, una arteria no es una arteria. Una arteria es un órgano del aparato circulatorio que tiene tal estructura, que tiene tal cosa. Y por último, que cumple con la función de... Entonces yo doy una definición completa. Vamos a arteria. ¿Qué es una arteria? Es un órgano, acá dice tubular, fíjense, acá dice un órgano tubular. En lugar de tubular puede decir es un órgano hueco. ¿De quién? Del aparato circulatorio que cumple con la función de transportar la sangre. ¿Desde dónde hasta dónde? Si no, no estoy diciendo nada. Desde el corazón hasta los tejidos. Voy desde acá hasta acá con esto, que es un tubo que sale del corazón. ¿Se entiende cómo hay que hablar? Todos los exámenes orales que ustedes hubieran hecho este año llevaban a que hablen 10 veces de una definición hasta que puedan entender cómo se expresan los conocimientos. Yo expreso esto porque estoy vendiendo mis conocimientos. ¿A qué te dedicas vos? Yo soy ingeniero. Ah, ¿ingeniero en qué? Agrónomo. ¿Y qué haces? Soja. Parecemos indios, o sea, monosílabo. Entonces, tratemos de definir todo lo que podamos. Entonces, habíamos dicho que las arterias salen del corazón. Fíjense esta grande que está acá. Esta gigante, arteria gigante. Si ustedes miran esta arteria, es un tubo. Y ese tubo está abierto prácticamente. Por eso, si está abierto, si yo lo corto, va a sangrar mucho más que si yo corto una vena que es chatita. Entonces la arteria tiene que estar bien cubierta en el organismo, bien pegada a los huesos, porque cualquier herida nos podría matar. Entonces, hay lugares, como les dijo también hoy, se los dijeron en el práctico, donde las arterias pasan muy cerquita de la piel. Yo puedo tomar el pulso en diferentes lugares, pero que estén cerca de la piel. Generalmente cuando hay un plano óseo. Si ustedes tocan acá en la mandíbula, se van a tocar el pulso. ¿Por qué? Porque hay un hueso y la arteria pasa muy pegadita a la piel. ¿Dónde nos tomamos el pulso nosotros? Arteria radial. Con 3 deditos tomamos la arteria radial. ¿Sí? Con estos 3 deditos. ¿Por qué la tomamos ahí? Porque la arteria pasa bien pegadita debajo de la piel contra el hueso. Entonces yo puedo determinar el pulso. Por eso les decía recién que cuando, o les decía Lucía, mejor dicho, cuando ustedes sacan sangre de la cola, sacan de una vena, pero está pegadita a la arteria, entonces si se pasan un poquito, sacan de la arteria. Bien, entonces esto es una arteria. Y la arteria transmite toda la potencia del corazón porque sale de los ventrículos, tanto izquierdos como derechos. Así que está con toda la fuerza. Se rompe una arteria grande y la muerte sobreviene en un ratito. Ahora, se rompe una vena grande, se rompe la yugular, capaz que no nos morimos ni el animal tampoco. ¿Por qué? Y porque son chatitas, porque no tienen tanta presión, etcétera, etcétera, porque quizá los otros tejidos la comprimen. Esta arteria grande que ustedes tienen acá, que es la que sale del corazón, se llama arteria aorta, y tienen, fíjense, todas arterias más pequeñas que van llevando la sangre a los diferentes órganos. Esta la puede llevar a, no sé, supongamos, les digo a lo primero que se me ocurre. Esta va al estómago, esta otra va al intestino. En general no es así. Salen arterias grandes y después se van dividiendo en otras menores, son troncos arteriales. Pero entiendan que de las arterias grandes van surgiendo arterias menores para los órganos. Recuerden que a la salida del corazón, teníamos válvulas. Entonces, sale la sangre del corazón, se expulsa y no tiene que volver. Entonces, las dos arterias grandes que van a salir de los ventrículos, una va a ser la aorta. Cuando la sangre pase, venza
Cuando venza esas puertas, esa presión que tiene que hacer, fíjense que cuando nosotros hablamos, decimos, ¿te tomaste la presión? Sí. ¿Cuánto tenés de presión? 12,8. 128. ¿Qué es eso? Es presión. ¿Y cómo se mide? En milímetros de mercurio. Si yo no tengo 12, si tengo 10 de máximo, ¿puedo vencer esas válvulas? ¿Puedo vencer la presión esa que hay hacia adelante? Sí. Y si tengo 9, también. Y si tengo 8, 80, también. 60, y no sé. Capaz que no puedo vencer esa presión. Entonces el corazón va a ser inoperante, no va a tener la fuerza impelente que tiene que tener. ¿Por qué? Por delante hay una columna de líquido que tiene que ser movida por la fuerza del corazón. Entonces, si el corazón no tiene fuerza, hay cuestiones de precarga y de poscarga cardíaca, que no vale la pena tocar ningún tema de eso para no complicarlo, pero si el corazón empuja y no puede vencer esa presión, no va a llegar a la última célula del organismo y esas células van a empezar a sufrir y van a morir. Entonces estas arterias, esta arteria, vamos a hablar de lo que es la arteria aorta, sale del ventrículo izquierdo y entrega sangre al propio corazón. Fíjense qué inteligente, qué maniobra inteligente. Yo compro un asado y lo primero que hago es comer yo. ¿Qué hace el corazón? Lo primero que hace es autoabastecerse con la arteria coronaria. ¿Qué es una arteria coronaria? Es una arteria que después se transforma en varias, que va a llevar sangre al tejido cardíaco. El corazón se contrae, sale la sangre. Cuando el corazón se dilata, la sangre ingresa por la arteria coronaria a las fibras cardíacas. Por lo tanto, el corazón se comió, absorbió la mejor sangre del organismo. ¿Por qué? Porque había ido al pulmón, volvió y ahora sale para todo el cuerpo a oxigenar. Lo primero que hace, yo, asador, yo me como el mejor pedacito de asado. ¿Qué es lo que hizo? Fíjense ahí, entonces, es mandar en el momento de la diástole, o sea, cuando está relajado, porque si está contraído no puede entrar la sangre. Entonces, en el momento de relajarse, esas fibras musculares, el corazón está ingresando sangre por el otro lado, y acá está ingresando sangre hasta la última célula. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no pudo tomar la sangre que pasó por las cavidades. Tuvo que tener su propio sistema de circulación interno, intrínseco, y que se llama arteria coronaria. Van a ver ahora que las arterias van a dar lugar a los capilares y los capilares a las venas. Entonces, en principio, tenemos, fíjense, 3 circulaciones. La mayor, que va a todos los órganos, la menor, que va a los pulmones, y la más pequeña, que va al corazón. 3 tipos de circulaciones. Si ustedes dicen, voy a describir la circulación mayor, muy bien. Salgo del ventrículo izquierdo, agarro la aorta, agarro por la arteria más grande, y me voy a todo el organismo. Voy a los miembros anteriores, voy a la cabeza, voy al tronco, al abdomen, a los órganos genitales, a los miembros posteriores. Me voy hacia todo el cuerpo y llego hasta la última célula. Circulación mayor. De esos tejidos vuelvo al corazón. Entonces hago el primer ciclo. Corazón, organismo entero, corazón. Esa es circulación mayor. Una vez que llegué al corazón derecho, me voy hacia el pulmón. Entonces hago corazón, pulmón, corazón. Entonces tengo 2 ya, 2 de las 3 que decía yo, tengo 2. Corazón, organismo, corazón. Y ahora corazón, pulmón, corazón. Ya tengo las 2 circulaciones. Ahora me queda corazón, corazón, corazón. Si le ponen música, tienen una canción, que creo que la deben conocer. 3 tipos de circulaciones. Una grande, una más pequeña y una pequeñita. Y fíjense que el corazón le entrega la mejor sangre con la más pequeñita a sus células para seguir funcionando. Si él falla, falla. Y otra cosa que les digo, bueno,
¿Y cuáles son los órganos más nobles del organismo? Y el corazón mismo, el sistema nervioso y los pulmones. Podemos decir el hígado y los riñones también. Pero fíjense que sin el corazón no podemos funcionar, sin el sistema nervioso tampoco. Entonces está todo cerquita, ¿eh? Corazón, pulmón, corazón, sistema nervioso, corazón. Estamos acá, en este cuadradito. Por algo la cabeza está acá y no está en la última vértebra coxígea. Si no estuviéramos grabando, le diría otra cosa. Pero está todo totalmente cerquita. Los órganos nobles están muy cerquita. Necesitan la mejor sangre. Entonces, eso es una arteria. ¿Qué es una arteria entonces? Es un órgano. Bien, ¿de qué? Del aparato circulatorio. Perfecto. ¿Y cómo es ese órgano? Hueco. Muy bien. Al ser hueco tiene que tener músculo, ¿se acuerdan? Músculo liso. Perfecto. ¿Por qué? A ver ahí. Porque tiene que contraerse también. Tiene que ayudar a que la presión del corazón se transmita. Ahora vamos a ver el resto. ¿Y qué más? Y a ver, era hueco, tiene paredes, qué sé yo, tiene esto, está ubicada cerca de los planos profundos, superficial y profundo, bueno, está en los planos profundos. ¿Qué más puedo decir de una arteria? Sin decir la función todavía. Y una vez que termine de decir todo eso, digo, tiene la función de llevar la sangre desde el corazón al resto del organismo o desde el corazón a los pulmones. No digo que vaya a oxigenar. ¿Por qué? Si sale del ventrículo izquierdo con sangre ya oxigenada, va a oxigenar. Pero si va desde el corazón, ventrículo derecho, a los pulmones, la sangre es la que se va a oxigenar. Por eso les decía Lucia, ojo, que la arteria no es la que lleva siempre sangre oxigenada. Hay algunas que no llevan sangre oxigenada. Por ejemplo, la arteria pulmonar. ¿Y por qué no lleva sangre oxigenada? Porque recibió de todo el cuerpo y recién la está mandando a los pulmones, a un proceso de intercambio de gases. Entrega el dióxido de carbono y toma el oxígeno. Y ahora vuelve por vena, que la vena teóricamente, cuando ustedes sacaron sangre de la vena, decían, esta es sangre carbooxigenada. No, acá está viniendo al corazón, desde los pulmones, venas que traen oxígeno. Oxígeno. Que veremos cómo lo trae. Bueno. Si yo corto la arteria, voy a tener 3 capas. Fíjense, la externa es elástica. ¿Por qué es elástica? Fíjense, sale la sangre y la toma un continente elástico. Entonces, ¿qué hace la arteria? Se elastiza. Entonces, si yo lo viera de costado, cuando ingresa la sangre a la arteria hace esto, y al ser elástica transmite esa onda en forma continua hasta las últimas células. Si yo tengo una arteria rígida, la de la abuela, o las mías, qué sé yo, la sangre sale así, como si fuera un chorro que no tiene elasticidad y hay mala circulación. Eso se produce cuando se pierde la elasticidad por depósito de lípidos, grasa, colesterol, etc. Entonces, la sangre pierde esa elasticidad, que yo necesito tenerla. Entonces, esa es la capa externa. La capa media, a ver qué dice la capa media. ¿Qué puede ser la capa media? Miren acá. ¿Qué puede ser? Muscular. O sea que cuando se expanda, se contrae. Cuando se expanda, se contrae, se contrae, se contrae. Entonces va generando el traspaso de esa columna líquida hasta la última célula. Ojalá que llegue hasta la última célula. Entonces, capa externa, capa media, y la interna es fácil. Es la misma continuación del corazón. Lisa, delgada, que impida que la sangre coagule. Si la sangre coagule, de líquido pasa a ser sólida o semisólida, pasa a ser como un gel, pasa de hidrosol a hidrogel, me quería acordar de esa palabra, de hidrosol, de solución, a hidrogel. Entonces, al ser hidrogel no puede transitar, no llega. Y al no llegar, empiezan a sufrir los tejidos y se muere. ¿Quién se muere? El riñón, parte del hígado, corazón, sistema nervioso,
final de vida. Final de vida. Entonces teníamos 3 capas. Eso hace que la arteria, al ser tan gruesa, permanezca abierta. Permanezca abierta. O sea que si yo corto una arteria, y ustedes la miran, está abierta. Y si yo corto una vena, no, va a ser chata. Entonces, ¿quién va a sangrar más, la arteria o la vena? Arteria. ¿Por qué? Porque está abierta. Muy bien. ¿Por qué está abierta? Por las paredes. Perfecto. Porque tiene que llegar hasta el último órgano. Bárbaro. ¿Y qué más? Y tiene el pulso, tiene la fuerza del corazón. Entonces, ¿qué hago yo vivo? Yo soy vivo. La meto bien profundo contra el hueso para que no se lastime, para que no se hiera una arteria. Y le decía a Lucía de un accidente, de una chica, que se clavó un vidrio. Bueno, también pasó con un jugador de fútbol en Córdoba, que se cayó y se corta la arteria y no se mueren de casualidad. Pero cuando se rompe una arteria, el peligro de vida es inminente. Esas arterias, yo salgo con una arteria así del corazón y voy a empezar a generar arterias menores, voy a ramificar como si fueran las ramas de un árbol, voy a empezar a ramificar esa arteria, siempre con la misma composición estructural, y en un determinado momento le empiezo a sacar capas, la muscular, la externa, y me quedo solamente con la endotelial. O sea que la arteria se va a transformar en un capilar cuando tenga esa estructura solamente. ¿Y por qué voy a necesitar solamente esa estructura? Porque ya no solo tengo que llevar la sangre, sino que tengo que permitir el escape de sustancias que están en el interior y tengo que permitir que sustancias en el exterior ingresen a esos capilares. Entonces, cuando yo digo arteria, arteria más pequeña, capilar, le estoy sacando capas para que las sustancias difundan hacia los tejidos. Una vez que las sustancias difundieron a los tejidos, yo voy a pedirle a esos tejidos que me den todas las sustancias tóxicas para llevar a los órganos en donde voy a eliminar esas sustancias tóxicas. O sea, tengo que volver al corazón lleno de sustancias metabólicas feas que no nos sirven para el organismo, desechos metabólicos. ¿Y qué va a hacer el corazón? Se lo va a mandar ahora sí por una arteria al riñón para que se encargue de eso, se lo va a mandar al hígado para que se encargue de eso, a los pulmones, a los órganos que eliminan esas sustancias al exterior. Entonces hice corazón, arteria, aorta, arteria para cada órgano, llego al capilar. Y ahí estoy en íntimo contacto con las células. Entrego oxígeno, glucosa, agua. ¿Qué necesitas? Voy con el carrito en el medio del supermercado. Bueno, voy entregando cosas y voy retirando cosas. ¿Qué entregué? Sustancias nutritivas. ¿Cuáles son? Agua, glucosa, calcio. ¿Se acuerdan del calcio? ¿Para qué era? Contracción muscular. Ah, bueno, listo. Entrego calcio. ¿Qué más entrego? Fósforo. ¿Por qué entrego fósforo? Porque tengo que generar ATP. Muy bien. Entregué glucosa. ¿Para qué? Para que en el metabolismo de la mitocondria me genere el ATP con el fósforo y después contraiga con el calcio. Perfecto. ¿Qué más entrego? Hormonas. ¿Qué hormonas vimos? Calcitonina y paratormona. Perfecto. O sea que la sangre lleva todo eso. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Al final del capítulo les dije, vamos a ver un montón de funciones, pero ya las vamos sacando. Entrego sustancias, pero retiro sustancias. Retiro dióxido de carbono, retiro productos del metabolismo, urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, todas sustancias tóxicas, eso hay que sacarlo del organismo. Y me lo traigo. ¿Cómo me lo traigo? Por los capilares. O sea que el capilar es el que está ubicado entre la arteria y el órgano siguiente. ¿Cuál es el órgano siguiente? Las venas. Y con esto vamos a ir terminando el día de hoy para que no se les haga tan complicado. Pero es un tema hermoso para pensarlo. Esto es muy lindo pensarlo. Entonces, fui por arteria, capilaricé, formé capilares, y ahora tengo que volver ¿a qué? A llevar toda esa sangre al corazón. Salí de ventrículo izquierdo, llegué a los tejidos y ahora me vuelvo por el sistema venoso, capilar, sistema venoso, hacia la aurícula derecha. ¿Y cómo vuelvo?
Depende de dónde vuelva. ¿De dónde estás volviendo? De la cabeza. ¿Cómo vuelvo? Por la yugular. ¿Se acuerdan? Pusimos la vaca, le estiramos la cabeza y la sacamos sangre, por la yugular. Y después de la yugular, ¿qué viene? Vena, cava, craneal, cabeza. Perfecto. ¿Y dónde entra? A corazón. Cuando vimos hoy aurícula, dijimos, a la aurícula ingresa la vena cava craneal, que trae sangre de cabeza y cuello. ¿Qué otra vena? Cava caudal. Ah, bueno, vengo de la pata. Venas que vienen de la pata, cada una tiene su nombre, y llegan a la vena cava caudal. Y la vena cava caudal, aurícula derecha. ¿Y cuál era la otra? Vena ácido, que no importaba, yo les dije. Y la otra es la que viene del corazón, las venas coronarias. Entonces, a la aurícula derecha, desagoto lo que viene de la cabeza y cuello, lo que viene del tronco, abdomen, genitales, etcétera, etcétera, y la sangre que viene del corazón, que le habíamos aportado a través de la arteria coronaria. Y acá se va a llamar vena coronaria. El corazón se nutrió de la arteria coronaria, le dimos oxígeno, glucosa, bla, 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 y entrega a la aurícula derecha todos los desechos. Entonces fíjense que tenemos un ida y vuelta de la sangre, infinidad de veces, millones y millones de veces que estamos circulando la sangre. Los glóbulos salen, la proteína sale y empieza a circular, en este viaje pasará por el riñón, en el otro pasará por el páncreas, pero siempre estamos continuamente llevando y aportando sustancias a los tejidos, a los tejidos. Bueno, vamos a ir terminando acá hasta vasos linfáticos, pero hay otros sistemas. Bueno, yo acá les dije así, miren, salió una arteria, capilarizó y volvió vena. Pero hay algunas excepciones que vamos a aprender. Por ejemplo, el pene debe erectarse, o sea que tiene una circulación distinta o tiene estructuras que son distintas o tejidos distintos a lo normal. Muy bien, ese es un ejemplo. ¿Qué más? Los testículos. ¿Qué pasa con los testículos? Los testículos deben tener menos temperatura que la temperatura abdominal o corporal. Por eso están fuera del organismo en los mamíferos. Yo miro de lejos y a un toro le veo los testículos, y a un cerdo, y a un caballo. ¿Por qué? Porque tienen que disminuir la temperatura. Para poder disminuir hoy dijimos que si la sangre era la que transportaba la temperatura hacia todos los tejidos, y los testículos tienen que tener menos temperatura, los saco del organismo, los pongo en contacto con el aire, que se ventilen, pero a su vez le doy una circulación especial, que también la vamos a aprender aparte. El hígado tiene una circulación también distinta, y bueno, el feto tiene una circulación distinta. Yo le envío sangre al feto, la madre le envía sangre al feto, y el feto envía la sangre que va desde la madre no llega al feto, le envía sangre, la sangre vuelve y el feto tiene su propio sistema circulatorio. Eso también lo vamos a aprender, son circulaciones distintas. Por último, y terminamos, así no los hago más detenerse, aunque sé que se quieren quedar hasta las 12, me parece. ¿Qué estoy haciendo al entregar sangre? Entregar nutrientes y retirar desechos. Ahora, por la aurícula y por el ventrículo y por los grandes vasos, esos tejidos pueden obtener sustancias a la velocidad que pasan? No. Entonces, el corazón tiene que tener su propio sistema de irrigación coronarias. Las arterias tienen que tener su propio sistema de irrigación, es un tejido vivo, entonces las paredes gruesas van a tener sus propios capilares para poder irrigar todas las células que están dentro de esas paredes. Eso se llama, fíjense acá, vasorum, o sea, vaso de vasos. ¿Sí? Bien. Cortamos hasta acá, así continuamos el jueves.
Vamos a reiniciar todo esto. Ustedes háganse un dibujito si quieren. Salgo de acá, dibujen el corazón, es la única manera de verlo. Hablen con un compañero. Cortala si querés, Belén. Cortala. Dale. Escuchen algo que les voy a decir.